encuentro con Jesús lo cambia todo, amén. Claro que sí. Usted y yo hemos encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, músicos, por ministrarnos, ayudarnos a llegar a la presencia del Señor. Quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis en esta mañana, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y quiero hablarte acerca de lo desconocido. Un encuentro con lo desconocido. Aleluya. ¿Te ha aburrido estar con alguien alguna vez? No hablo del matrimonio, ¿sí? Tiene que ser para siempre. Usted dice, otra vez lo mismo, ¿sí? Con esta persona. Otra vez este. Mirá, ahí viene. El mundo se vuelve rutinario muchas veces, pero un encuentro con lo desconocido puede activar cosas, puede despertar cosas. Quiero decirte que un encuentro diario con Jesús va a ser un encuentro con lo desconocido diariamente. Y usted me dirá, pero yo ya conozco a Jesús. Es que Jesús es tan grande y tan poderoso que por más que tú te encuentres todos los días con Él, va a haber algo desconocido, ¿sí? Algo desconocido. Dios dice, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios es tan poderoso, tan original, tan facético, que nunca la experiencia con Cristo va a ser la misma y siempre va a ser sorprendente. Porque tú y yo somos limitados, pero el poder de Dios es tan grande que algo nuevo vas a encontrar cada instante, algo sorprendente vas a encontrar a cada instante. ¿Puedes decir amén? Así que cuando vienes a la casa del Señor, ven con expectativa, no diciendo, otra vez lo mismo, no. Si te encuentras con el Señor, te vas a asombrar de su poder, que es nuevo cada día. Y quiero hablarte acerca de un discípulo que estuvo muy cerca de Jesús. Y fue Juan, el discípulo amado. Algunos dicen que en la última cena, unos pasajes de la Biblia, él estaba recostado cerca del pecho de Jesús. En aquel tiempo probablemente las mesas serían bajas y en la última cena probablemente algunos estudiosos dicen estuvieran recostados quizás sobre su izquierda tomando la comida con la mano derecha. Y algunos dicen, según los relatos bíblicos, que probablemente Juan estuviera recostado cerca del pecho de Jesús. Por lo tanto, le conocería. Pero cada encuentro que Juan tuvo con Jesús fue sorprendente y desconocido. Por eso quiero motivarte a seguir buscando al Dios que todavía no has terminado de conocer, ni nunca terminarás de conocer. Por eso no es aburrido Dios. Dios tiene algo nuevo y sorprendente todos los días. Amén. Cuando Juan se encuentra con Jesús, la primera vez estaba en su empresa de pesca. Y fue tan impactante el encuentro con Jesús como con ningún otro hombre. Que dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. ¿Usted dejaría su empresa que gana mucho dinero o poco dinero, o lo suficiente, o lo que alcance? ¿Dejaría su trabajo por seguir a una persona? Fíjense el impacto que habrá recibido Juan cuando vio a Jesús. Maestros habían muchos en aquel tiempo. Eruditos habían muchos en aquel tiempo. Gente que enseñaba la Biblia o el Pentateuco o los profetas. Habían muchos. Pero la Biblia nos habla que la experiencia que recibieron en aquel tiempo es que Jesús era distinto a todos. Porque este no habla como los fariseos o como los escribas. Este habla como quien tiene autoridad. Cuando la gente escuchaba a Jesús, se impactaba de él. Y para dejarlo todo, dejar toda la comodidad y seguir a una persona, tendría que haber sido impactante. ¿Se imagina que llegue alguien cuando estés trabajando y vos digas, dejo todo? No me importa nada, dejo las herramientas, los años de empresa, los años de beneficio, dejo todo, voy a seguir a esta persona porque me ha impactado. Habrá sido impactante de verdad, fuerte,
porque Juan no volvió atrás, sino que le siguió. Ahora, en el recorrido de esos 3 años de ministerio, Juan siguió siendo sorprendido por Dios. Cuando él resucitaba un muerto, cuando sanaba un leproso, cuando daba vista a un ciego, todo lo que hacía Jesús era impactante. Juan nunca se aburrió de Jesús, sino que cada día palpitaba más su corazón por él. En una oportunidad, Jesús le dice, vamos a ir al otro lado de Galilea, Gadara, ahí tengo para rescatar a alguien. Y en medio del viaje se levantó una gran tempestad. Los discípulos iban solos en la barca y Jesús empezó a caminar en medio del temporal. Algunos no se animaron a salir ayer en el temporal. Sin embargo, Jesús dijo, yo no voy en la seguridad de una barca, voy a caminar sobre el mar. Y cuando Juan y los discípulos le vieron, dijeron, es un fantasma. ¿Quién puede hacer esto? Esto no es real lo que estamos viendo. Fueron impactados por Jesús. Lo que todavía no habían conocido de él, conocieron. En otra oportunidad Jesús estaba durmiendo en el barco y le despertaron porque el barco se hundía y él dijo, calla, enmudece. Ya habían estado un buen tiempo con Jesús, pero lo que hacía Jesús cada día era impactante y desconocido. Ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En otra oportunidad Jesús los invita a Pedro, Juan y Jacobo a ir al monte a orar. Y se le llamó el monte de la transfiguración porque Jesús empezó a ser transfigurado. Sus ropas empezaron a ser emblanquecidas y su rostro empezó a cambiar. Y experimentaron algo sobrenatural. La voz del Padre se hizo presente ahí en la tierra y aparecieron 2 que estaban muertos. Pero para Dios nadie está muerto, dice la Biblia, sino que todos viven. Apareció Moisés y Elías en ese culto de testimonios. Cada día despertar con Jesús era un misterio. No se sabía, no era aburrido estar con Jesús. Despertar era algo impactante porque podía ser sorpresivo lo que Dios hiciera. Cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a los 12, de repente estaban reunidos y se aparece traspasando las paredes, y ellos creyeron que era un espíritu. En otra oportunidad se aparece varias veces, y ellos creyeron que era un espíritu, y Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Y tenían un poco de pescado y de pan, y Jesús dice, miren, un espíritu no puede comer. Impactante todo lo que hacía Jesús. Y empezó a comer delante de ellos y le dijo, toquen mis heridas, soy yo. Un espíritu no tiene cuerpo, soy yo, soy Jesús, he resucitado. ¡Oh, tremendo! Pero después de todo ese tiempo de conocimiento de Juan sobre Jesús, todavía seguiría sorprendiéndose. Y lo último que Juan cuenta acerca de la experiencia con Jesús es en el libro de Apocalipsis. Hay varias experiencias que él recibe en la isla de Patmos, pero vamos a ir al libro de Apocalipsis cuando él se encuentra con lo desconocido. Estamos hablando de una de las personas más cercanas a Jesús. Sin embargo, cuando él se encuentra en la isla de Patmos, lo desconoce a Jesús. La vida de Jesús lo había impactado, pero después de 3 años de estar con una persona, usted puede decir, no, yo ya lo conozco. Ya sé cómo piensa, cómo se maneja, cuáles son sus gustos, cuáles son sus pros y sus contras. Pero con Jesús no es así. Un encuentro con Jesús, te vas a encontrar nuevamente con lo desconocido. Así que la invitación en esta mañana es, ven, encuéntrate con Jesús. Y te aseguro que no va a ser lo mismo que has experimentado antes. Va a ser sorprendente. Aleluya. En Juan capítulo 1, versículo 9... Juan estaba preso en una isla llamada Patmos. En aquel tiempo estaba el imperio romano por distintas naciones. Y todo el que amenazara al imperio romano con sus actitudes, el imperio lo ponía preso o lo podía llevar a una isla. Juan sin duda que no era un malhechor, pero predicaba un evangelio. Y era un revolucionario en cuanto a la ideología, a los pensamientos. Todos los discípulos lo fueron. Por lo tanto, cuando Juan ya es veterano, probablemente dicen los estudiosos, va preso a una isla
donde los romanos tenían un lugar, una isla muy pequeña, una isla volcánica y árida. Hoy en día Patmos es una isla paradisíaca, donde hay mucha gente, hoteles, pero en aquel tiempo era un lugar desierto, donde se llevaban a los presos políticos para que nunca más volvieran a ver a alguien, para que perdieran toda esperanza de volver a vivir o salir. Era una cárcel para morir. Y ahí fue llevado Juan. Pero en medio de los lugares difíciles, en medio de la esclavitud, Dios aparece, amén. Y no tiene límites, aleluya. Y apareció a Juan en visiones. Y vamos a ver lo que cuenta Juan. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él nos dice: soy su hermano, copartícipe en las tribulaciones. Yo tengo tribulaciones, ustedes también. Pero también soy copartícipe en el reino. Usted es parte del reino, amén. Usted es parte del reino, amén. Claro que sí. Y en la paciencia de Jesucristo. Y él le empieza a relatar, dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y fíjense el versículo 10, porque esto va a ser clave. Estaba yo en qué? A ver, léalo y dígalo. ¿Estaba yo en qué? Estaba en el Espíritu. No estaba comiendo asado, mirando un partido de fútbol, no se había ido de shopping, no estaba murmurando de nadie ni quejándose del cielo y de la tierra. Estaba en el Espíritu, aleluya. El día del Señor, el día que resucitó Jesús, el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan aquí está relatando la experiencia con Jesús, pero la relata como si no conociera a Jesús. Había sido uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pero el relato de él es un hombre sorprendido por ver a alguien que supuestamente ya conocía. Es que un próximo encuentro con Jesús te va a sacudir, te va a desarmar, te va a sorprender. Y quiero que en esta mañana te encuentres nuevamente con Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz de Jesús era potente y él la describe como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Jesús ahora no estaba limitado a un cuerpo. Jesús ahora volvía a ser el Dios sobrenatural y poderoso, sin límites, que había sido desde toda la eternidad. Y él le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea y a Oasis. Estamos leyendo hoy, ¿sí? Envía este mensaje a Oasis también. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fíjense que no está relatando a Jesús. Me volví para ver una voz desconocida, a alguien que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús siempre se presentaba a las multitudes, el Hijo del Hombre. Pero en esta oportunidad, aunque Juan lo llama de la misma forma, él ve algo sorprendente que nunca había visto en Jesús. Y lo describe vestido con una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. No estamos hablando de bañado en oro, que usted le saca la cascarita y dice: no, esto era mentira. Oro puro, aleluya. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve. Sus ojos, fíjense el versículo 14, como llamas de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aleluya. Jesús ya no estaba en un cuerpo natural. Jesús estaba revestido de Dios. Aleluya. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
¿No era alguien que conocía a Juan? Esta persona era totalmente desconocida. Y quiero decirte que si tienes un encuentro nuevamente con Jesús en esta mañana, te vas a encontrar con el Dios que relata Juan. Es el Dios que tiene ojos de fuego, sus pies son como de bronce, de su boca va a salir una espada potente, aleluya, que va a impactar tu corazón. Si le dices al Señor, háblame en esta mañana, quiero encontrarme contigo, vas a encontrar algo poderoso que te va a sorprender. No va a ser aburrido, monótono, va a ser algo nuevo que Dios tiene para ti, aleluya. Podríamos decir, el que más conocía a Jesús, ahora lo estaba desconociendo. Hay una voz que habla conmigo, y cuando se dio vuelta, era Jesús, aleluya. Y dice, caí como muerto a sus pies. Y después dice, y él puso su diestra sobre mí. Jesús lo tocó, aleluya. Jesús lo tocó, Dios tocó a Juan, aleluya. Y dice, no temas, porque toda experiencia con Dios fuerte te va a dar temor. Es una experiencia con lo desconocido. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, aleluya, fíjense esta palabra, estuve muerto, mas he aquí que vivo, aleluya, y no vive por un año, por 70 años o 100, dice, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Se estaba encontrando con lo más poderoso del universo, con Dios mismo. Escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y sigue el relato, porque tenemos todo el libro de Apocalipsis, pero quiero terminar con esto. Un encuentro con Jesús te va a sorprender. Y si no te sorprende, no te estás encontrando con su presencia. Si no es impactante, no te estás encontrando con su presencia real. Necesitamos buscarle con toda intensidad. Dios dice, me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Y cuando no encontramos a Dios, es que no le estamos buscando con todo el corazón. Cuando oramos y parece que la oración es pesada, y parece que no llegamos al cielo, y parece que la experiencia no es renovadora, tenemos que seguir peleando, tenemos que decirle al Espíritu Santo, ayúdame a buscar a Dios con todo el corazón, porque si no soy impactado en esta oración o en este tiempo con Dios, quiere decir que todavía no he dado todo de mí. Y necesito dar más para encontrarme nuevamente con el Señor, porque la vida puede ser rutinaria en el cristianismo si decimos, ya sé con lo que me voy a encontrar en la iglesia. Me voy a encontrar con el hermano que aprieta fuerte la mano, me voy a encontrar con aquel hermano que le gusta dar muchos besos, me voy a encontrar con aquel que dispara cuando lo saludo, ¿sí? Vamos a cantar, ya las sé, las canciones, pero vienes a encontrarte con Jesús al templo. Vienes a encontrarte con la presencia de Dios al templo. Aquel que ha sorprendido a muchos en medio de este tiempo. Hemos tenido experiencias maravillosas. Pregúntele a Cecilia, la hermana que viene de San Jacinto, cuando recibió el Espíritu Santo. Terminó el culto y estuvo como una hora, ¿sí? Y no terminaba más. El esposo miraba, venía, entraba, salía. Y el Señor no la soltaba. Y a ella no le importaba nada. Seguía hablando en lenguas y dando vueltas por acá. Y los hermanos barrían, ¿sí? Barrían por acá, barrían por allá. Un encuentro con el Señor no te va a soltar, es sorprendente. Usted no quiere irse de su presencia, aleluya. Pregúntele a Ignacio, levante su mano Ignacio, que llegando de trabajar, cuando va a bajarse en su casa, de repente el Espíritu Santo lo toma y no lo deja bajar de la camioneta y ahí recibe el bautismo del Espíritu Santo. Así con ropa de trabajo, maloliento y todo como estaba el hermano, pero estaba recibiendo aroma nuevo del Espíritu. Aleluya. Ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Puede preguntarle a Nicolás Vespán, un hermano que canta aquí con nosotros, hace un año atrás específicamente, ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, se estaban aprontando para ir a las fiestas con su familia. Y ese día había pasado en oración. La esposa dice, ¿está sucediendo algo raro? No sé si es normal, porque un día me pregunta, ¿es normal que yo me despierte en la noche hablando en lenguas? Y le digo, no le pasa a todo el mundo, no es normal, pero si el Espíritu de Dios está contigo, sí es normal. Y la esposa me dice, sí, toda la noche se despierta hablando en lenguas. Y ese 31 estaban aprontándose para
ir a comer con la familia, pero 4 o 5 de la tarde decide meterse en oración. Y el Espíritu Santo ya no lo soltó más. Se olvidó del asado, se olvidó del turrón, del pan dulce, de la familia, todo. No quiero decir que se olvide de la familia, pero quiero decirle que un encuentro con Dios va a ser lo más maravilloso que vas a vivir en la tierra, aquí, aleluya. Y Dios no lo soltó y no lo dejó ir, ¿sí? Tuvo que llamar a la esposa a los familiares. El hombre está metido con Dios y no hay cómo sacarlo, aleluya. Quiero decirte que hay una experiencia nueva de Dios para ti cada día. Y si tú le buscas, va a ser sorprendente, maravilloso. Y el día que nos encontremos con Dios, por más de todo lo que hemos leído en la Biblia, por más de todos los testimonios que hemos encontrado, ¿sí? De hermanos que nos han contado, algunos que han ido al cielo, han vuelto, han experimentado visiones, sueños. Te digo, cuando te encuentres con Cristo en el reino de los cielos va a ser impactante. Te vas a acordar de Juan, caí como muerto cuando le vi. Aleluya. Nosotros no hemos conocido físicamente a Jesús, pero cuando le veamos en el reino de los cielos va a ser impactante y maravilloso. Amén. No se pierda esa experiencia. Ahora, para no perderse esa experiencia, tenemos que seguir experimentando su gloria aquí en la tierra. Y vamos a buscarle, ¿le parece? ¿Sí? Vamos a buscar a Dios en esta mañana, vamos a darle tiempo al Espíritu Santo, vamos a darle tiempo a Jesús para que impacte nuestro corazón. Quiero orar contigo, quiero orar con los hermanos que nos siguen en internet. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar hasta aquí. Vamos a seguir adorando al Señor, ¿sí? Si está costando recibir del Señor, pelea, ¿sí? Dile, Señor, dile al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Quiero encontrarme con Cristo en esta mañana. Quiero tener un encuentro sobrenatural, aleluya. Quiero buscar a Dios con todo el corazón. Dame fuerzas para hacer algo recto. Líbrese de todo, dice Pablo, de todo peso y del pecado. El pecado sin duda nos aleja de Dios, pero las distracciones también. A veces tenemos la capacidad de estar orando y estar pensando en otra cosa, ¿sí? Está pidiéndole a Dios que lo sane y está pensando en el churrasco que va a hacer a mediodía. Bueno, olvídese del churrasco, ¿sí? Métase en el Señor, ¿sí? Métase en el Señor y que su mente esté concentrada en lo que habla su boca, ¿ven? Y es ahí cuando usted va a estar conectado con el Señor. Y quiero terminar con esto. Juan dice, estaba en el Espíritu el día del Señor. ¿Y sabe qué día es hoy? Hoy es el día del Señor, es el día domingo. Y si usted logra entrar en el Espíritu, ¿qué quiere decir esto? No solamente orar con mis fuerzas físicas y mi mente. Entrar en el Espíritu es conectarnos con el Espíritu Santo de una forma sobrenatural y de repente usted pierde el cansancio físico. Usted puede estar orando 1 hora, 2 horas en lengua, usted no se cansa. Eso es estar conectado con el Espíritu de Dios. Y usted lo nota, sucede en un momento. Usted le pesa la oración porque hay luchas en nuestra carne, ¿sí? Orar en nuestra carne se va a cansar enseguida. Usted va a ser así, dice, 1 minuto pasó recién. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted se olvida de las horas, ¿sí? Porque usted va a entrar en una aventura, es entrar como en un viaje, ¿sí? Hermoso de disfrutar al Señor. Y en medio de la oración usted puede experimentar a Dios, puede experimentar visiones, puede experimentar la gloria del Señor. Así que vamos a buscarle con todo el corazón en esta mañana. Amén. Oramos, Señor, bendecimos a los hermanos que nos están mirando desde su casa. Señor, pido tu gloria aparezca en casa. Ahí en el dormitorio, o en el comedor, o en el living, donde estén, Señor, tu gloria aparezca en ese lugar. Aleluya. Y puedan tener una experiencia poderosa. Aleluya. Dios no tiene límites. Llegó a una cárcel en medio de Patmos. Aleluya. En una tierra árida y volcánica. Ahí se apareció Dios, se apareció Jesús y tocó a Juan. Aleluya. Y fue tan impactante esa experiencia que Juan dice, caí como muerto. Pero Juan estaba en el Espíritu. Señor, y oro en esta mañana. Quita toda carnalidad de nuestra vida, Señor. Todo pensamiento que quiera distraernos porque queremos encontrarnos contigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, todo aquello que viene a mi mente a preocuparme, a distraerme, Señor, lo someto a Jesucristo en esta mañana. Toda carnalidad, toda preocupación, la someto a Cristo en esta mañana. Quiero
encontrarme con el Señor. Espíritu Santo, ayúdame a tener un nuevo encuentro con Dios. Quiero buscarle con todo el corazón, a orar en el Espíritu. Ayúdame a orar en el Espíritu. Aleluya. Atrápame, Señor, en esta mañana. Tu gloria me abrace tan fuertemente que yo pueda decir: no he experimentado nunca tal cosa. Dios quiere algo nuevo para ti en esta mañana. Experiméntalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En tu corazón yo quiero habitar, en intimidad te quiero adorar.